Gracias, buenas noches. Entiendo que es nuestra tercera sesión conmigo. Hemos visto ya el procedimiento administrativo en general. Hemos visto también recursos administrativos y ahora lo que vamos a ver es no tanto procedimiento administrativo sancionador desde una parte adjetiva, porque cuando hablamos de procedimiento administrativo sancionador solamente estamos hablando de las reglas procedimentales, ¿no? El camino por el cual se materializa la potestad sancionadora de la administración pública. Si no, vamos a ir un poco más allá a hablar de aspectos sustantivos también. ¿No? Yo sé que cuando se hacen este tipo de eventos, generalmente se denomina como procedimiento administrativo sancionador, pero es que así se ha desarrollado conforme a nuestra ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Que básicamente es una ley de procedimientos. Pero para entenderlo mejor es necesario ver la sustancia, ¿sí? Y técnicamente podemos entender que la responsabilidad administrativa en general se genera en mérito a tres elementos importantes. Como son tres elementos, entonces la doctrina extranjera generalmente lo dibuja conforme de un triángulo, ¿no? Como se ve en pantalla. Hechos imputados, medios probatorios, infracción administrativa. Tal es el caso que esta idea es genérica respecto de la potestad sancionadora del Estado, incluso no solamente de la potestad sancionadora administrativa. Si es que uno analiza, por ejemplo, el derecho penal, la responsabilidad penal, va a ser lo mismo. Vamos a encontrar los tres elementos que configuran la responsabilidad atribuible respecto de una conducta sobre un ciudadano, sobre una persona jurídica, en este caso sobre un administrado. ¿Sí? Primero, para quienes no están familiarizados mucho con el tema de la responsabilidad administrativa, tengamos en cuenta que nosotros estamos vinculados con las entidades de la administración pública, porque las entidades de la administración pública realizan función pública en mérito a sus atribuciones, y esa función pública está dividida en competencias. Creo que la primera sesión estábamos hablando sobre competencia. La competencia puede ser territorial, por materia, por cuantía, por grado. Y dentro de ellas, entonces, exploremos un poco más sobre la competencia por materia. La competencia por materia, entonces, tenemos entidades de la administración pública vinculadas al tránsito, otras al transporte, otros al sector cultura, otros al sector educación, sector salud. Y en mérito de ellos tienen bienes jurídicos que tienen que proteger. De esta forma, entonces, se delimitan las competencias materiales de las entidades de la administración pública e incluso algunas también tienen potestades para imponer sanciones hacia los administrados que infringen algunas normas. Entonces, la responsabilidad administrativa es una determinación producto de la potestad que tienen las entidades de la administración pública para calificar infracciones administrativas, previo análisis de cuál es la conducta que se está imputando o en general cuáles son los hechos que se está imputando y de los cuales son responsables, los medios probatorios que sustentan estos hechos y cómo es que estos hechos calzan en una infracción administrativa determinada. Es decir, para que un administrado sea sancionado, se tendría primero que decir qué es lo que ha hecho, después cuáles son los medios de prueba que sustentan en base a reglas de la sana lógica estos hechos. Y segundo, ¿dónde dice, o sea, en qué norma, en qué dispositivo normativo, en qué enunciado se señala que esa conducta está prohibida y que como tal sea descrito específicamente como una infracción? Porque por principio de legalidad se sabe que las entidades de la administración pública solamente pueden hacer aquello que está expresamente establecido en la ley, en la norma, pero los administrados, los ciudadanos no. Los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no esté prohibido. Entonces, si es que la administración pública está determinando que una conducta es prohibida y por tanto tendría que ser sancionada, tendría que indicar expresamente cuál es la norma que se ha infringido y cómo es que estos hechos calzan específicamente en una infracción administrativa. Si es que se determina entonces la existencia de estos tres elementos, se genera como consecuencia la habilitación de una sanción. Como un supuesto, de hecho, nexo y la consecuencia, precisamente bajo los elementos de cualquier norma jurídica que seguramente hemos visto en clases de introducción al derecho, ¿no? Supuesto, nexo, consecuencia. Entonces, aquí el supuesto es la subsunción de los hechos imputados, de los hechos de la realidad, calificados por la autoridad administrativa, hacia una infracción previamente determinada por el legislador, porque las infracciones administrativas tienen esa característica, esa garantía hacia los administrados que solamente se erige como potestades del
legislador, es decir, mediante ley. Luego vamos a ver el despliegue de este desarrollo del principio de legalidad, que no es tan estricto, pero nace a partir de ello, ¿sí? Entonces, básicamente, se determinan los tres elementos, se enmarca en una sanción administrativa, pero siempre bajo las potestades administrativas de esa entidad en específico, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por más Ministerio de Transportes que sea, tendría que tener potestades para sancionar, y en este caso en nuestro país no las tiene. Existen entidades específicas cuyas atribuciones también están dentro de las potestades sancionadoras, ¿no? En materia de transporte, tenemos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, dentro de sus circunscripciones territoriales, a Sutran en materia de carreteras, de transporte de mercancías en estas vías nacionales, pero el Ministerio de Transportes no, porque el Ministerio de Transportes solamente brinda las políticas, las direcciones y también se encarga de emitir las autorizaciones respectivas para el servicio de transporte, ¿no? De esta manera, entonces, nuestro país, vinculado con el sector de transporte en específico, para darlo como ejemplo, se bifurca en competencias específicas. Y no solamente cada entidad, sino también dentro de la entidad, si exploramos esa entidad, vamos a establecer que existen unidades organizacionales que tienen potestades también propias, competencias propias, y dentro de ello también se debe de demarcar el principio de legalidad respecto de quién debe, por ejemplo, formular esta imputación, ¿sí? Ahora, yendo un poco más allá sobre el sustento de por qué, por ejemplo, la administración pública puede imponer sanciones, porque ahora no se discute mucho esto, ya se da como un dogma de que la administración pública puede imponer sanciones y debe de imponer sanciones, pero hacemos un recuento histórico, existía mucho debate al respecto de por qué la administración pública puede imponer sanciones y no solamente los jueces, no solamente el Poder Judicial, ¿sí? Y para ello tenemos de analizar la naturaleza de las potestades públicas, ¿sí? Para ver las potestades públicas, primero entendamos la definición de poderes jurídicos. El poder jurídico es aquella capacidad de influir en las demás personas, en la conducta de las demás personas, pero a través de una norma jurídica. De esa forma, existen poderes que no son jurídicos, ¿no? Poderes ajurídicos. La capacidad de influir en otras personas, pero sin que exista una norma imperativa que así lo señale. Muchas personas pueden influir en la conducta de los demás sin una norma autoritativa, sin necesidad de que una norma le confiere ese poder. Pero de esos no estamos hablando. Nosotros estamos hablando acá de poderes jurídicos. Los poderes jurídicos pueden ser bilaterales o unilaterales. Es decir, bilaterales cuando ambas partes confieren esa relación de poder y tienen la capacidad de influir respecto del otro, a ambas partes. Por ejemplo, alguien arrienda un, una vivienda, un domicilio, un bien inmueble, y en mérito del cual se generan poderes jurídicos bilaterales. Una persona tiene que pagar una merced conductiva y la otra le tiene que dejar la posesión del bien inmueble. Poderes jurídicos bilaterales. Pero donde nosotros debemos enfatizar, en derecho administrativo al menos, son en los poderes jurídicos unilaterales, ¿no? Evidentemente, en otras ramas del derecho, por ejemplo, el derecho civil, importa mucho los poderes jurídicos bilaterales. Pero el derecho administrativo nos enfocamos en los poderes jurídicos unilaterales, en los cuales solamente importa la voluntad, la decisión de una sola persona hacia otra. ¿Cuáles podrían ser los poderes jurídicos unilaterales? Dentro de ellas estamos vinculados hacia una condición en específico o los que no tienen una condición. Por ejemplo, el poder jurídico unilateral de la propiedad. Y si yo soy propietario de un celular, si quiero lo puedo vender, si quiero lo puedo alquilar, si lo quiero regalar, si quiero lo destruyo. Es un poder jurídico acondicional, no está condicionado a un fin determinado. Ojo, siempre tiene que estar dentro del marco del interés público, claro, claro que sí, pero no tiene un fin específico. Entonces, en estos casos, los poderes jurídicos unilaterales acondicionales o sin condición están sujetos a un interés personal. No hablemos de estos aquí en derecho administrativo porque no, lo que nos importa son los poderes jurídicos unilaterales condicionados. Los poderes jurídicos unilaterales condicionados a un fin determinado son las llamadas potestades, ¿no? Y arriba estamos hablando en el título potestades públicas. Cuando hablamos de potestades, estamos hablando de poder jurídico unilateral condicional. Entonces estamos distinguiendo aquí a las potestades de las facultades. Las facultades son los poderes jurídicos unilaterales acondicionados, que no están condicionados a un fin determinado.
Yo tengo la facultad, por ejemplo, de vender este celular, de romperlo, de regalarlo. Es una facultad, ¿sí? Pero dentro de las potestades están condicionados a un fin en específico. Ejemplo de potestades, por ejemplo, la patria potestad. La patria potestad no se puede ejercer bajo libre discreción, siempre está condicionado a un fin, que es el interés del menor, condicionado a un fin particular, específico, un fin en específico que en este caso es un fin privado. Entonces, los poderes jurídicos unilaterales condicionales llamados potestades pueden ser potestades privadas o potestades públicas. Por ejemplo, la representación de una empresa se cuenta con potestades. Se pueden realizar acciones, sí, pero vinculadas a un fin en específico, que es la satisfacción de los intereses de esa persona jurídica. Poder jurídico unilateral condicionado a lo privado. Pero también así existen poderes jurídicos unilaterales condicionales vinculados a lo público, es decir, cuyo fin de esa condición es el interés general, o sea, de todos. Y aquí hablamos con potestades públicas, ¿no? Se ha hecho todo este engramado para determinar que las potestades públicas son aquellos poderes jurídicos unilaterales condicionados hacia un fin público. Por lo tanto, por ejemplo, todas las potestades administrativas, todas las potestades de las autoridades están siempre vinculadas a perseguir el interés general. ¿Cuáles son esos tipos de potestades? No están delimitadas, históricamente pueden ir evolucionando y históricamente también han ido desarrollándose, pero por ejemplo tenemos la potestad legislativa, la potestad jurisdiccional, la potestad administrativa. Tenemos también, por ejemplo, la potestad gubernativa, ¿sí? Y dentro de ellos, por ejemplo, podemos establecer algunas diferencias, ¿sí? Entre potestad legislativa, potestad jurisdiccional, potestad gubernativa, esto sabemos que ha venido desarrollándose desde las ideas de Montesquieu en la Revolución Francesa, donde se dijo que tenía que haber división de poderes, división de funciones, ¿sí? Pero la potestad administrativa surge para paliar aquellos vacíos en los cuales no pueda cumplir adecuadamente a través de la potestad legislativa ni la potestad jurisdiccional, ¿sí? Esto genera consigo una idea que es muy difundida, que es cierta, pero que también peca de ser un poco vaga, que quiere decir que la potestad administrativa, o también llamada función administrativa propiamente dicha, es todo aquello que no sea función legislativa ni función jurisdiccional. O sea, una definición negativa de lo que es función administrativa. Es cierto, ¿sí? Todo aquello que no sea legislativo ni jurisdiccional es administrativo. Si bien a partir de ello podríamos abordar la definición de potestad administrativa, ¿sí? No es suficiente para determinar qué cosa entra dentro de la potestad administrativa y qué no. Para ello vamos a hacer este juego de abstracción, ¿sí? Primero, se confieren potestades legislativas a efectos de que las autoridades emitan normas constitucionales y legales. ¿Sí? Que no está vinculado en este país directamente al Congreso de la República. Ojo, porque también el Poder Ejecutivo puede emitir normas legales a través de decretos legislativos, ¿sí? Decretos de urgencia también, como ya saben. Entonces, aquí no estamos hablando de la división de poderes del Estado de una forma estructural, sino dentro de las potestades públicas. En la potestad legislativa, una potestad pública para la emisión de normas constitucionales y legales. Luego, la potestad jurisdiccional, vinculada a la solución de controversias que se generen entre sujetos o también incertidumbres jurídicas. Ahora, si es que solamente existiesen estas potestades, y vinculado también con la potestad gubernativa, que implica la representación del Estado y dictar hacia qué rumbo vamos en los próximos 5 o 10 años, por ejemplo, eh, se generarían ciertos vacíos, al menos teóricos. Y por ejemplo, ¿quién se va a encargar ¿quién se va a encargar de dirigir el tránsito vehicular? ¿Quién se va a encargar de evaluar que los restaurantes estén vendiendo comida adecuada para el consumo humano? ¿Quién se va a encargar que los edificios se estén construyendo adecuadamente y no constituyan un peligro para la sociedad?
Si nos ponemos a pensar, la potestad legislativa siempre opera para el futuro. La potestad jurisdiccional siempre opera para el pasado. ¿No? Potestad legislativa, se emiten normas ¿para qué? Para ser aplicadas en el futuro. La potestad jurisdiccional, se emiten disposiciones jurisdiccionales, decisiones por parte de jueces sobre qué? Sobre problemas pasados. Pero el presente, ¿dónde queda el presente? O al menos el futuro inmediato. Las anteriores funciones públicas son funciones mediatas. Por lo tanto, se necesita de una función inmediata. No en el término estricto de la palabra, pero sí que actúe mucho más rápido y que esté mucho más cercano hacia las conductas de los ciudadanos para perseguir el interés general. Porque si existen vacíos en la función pública, entonces estos vacíos no persiguen el interés general, que es lo que legitima la existencia de una función pública. Por lo tanto, la potestad administrativa surge como una necesidad. Y a partir de esta abstracción podemos advertir ciertas características que hoy por hoy siguen vigentes sobre la potestad administrativa, ¿sí? Primero, como toda potestad, es un poder unilateral. Sí, ya habíamos visto las diferencias entre potestades, poderes jurídicos unilaterales, bilaterales, y dentro de la rama de poderes jurídicos unilaterales están las potestades. Entonces, toda potestad es un poder unilateral, en consecuencia, la potestad administrativa es un poder unilateral también. Otra característica, toda potestad administrativa debe perseguir el interés general, ¿cierto? Como cualquier potestad pública. Otro punto, y acá viene lo importante. Si es que la potestad administrativa surge como supletoriedad a la potestad legislativa, entonces esta no puede contravenir a aquella. Es decir, la potestad administrativa se ejerce en el marco de la ley, porque es supletoria. Y bajo el mismo análisis, bajo el mismo silogismo, entonces la potestad administrativa, como surge supletoriamente a la existencia de la potestad jurisdiccional, entonces toda actuación de la administración pública está sujeto a un control jurisdiccional, porque es supletorio. Tenemos cuatro características importantes entonces. Poder unilateral, que persigue el interés general, actúa bajo el marco de la ley y está sujeto a un control jurisdiccional. ¿Sí? Y en el marco de ello vamos a advertir cuáles son las funciones administrativas, es decir, cuáles son aquellos campos que persiguen el interés general necesarios de ser satisfechos y que lógicamente no pueden ser atribuibles a través de las funciones previas, como funciones gubernativas, funciones legislativas y funciones de impartir justicia. Dentro de ellas, advertimos las actividades administrativas. Digo esto ¿por qué? Porque es necesario diferenciar entre policía administrativa, que es una actividad de la administración pública, de potestad sancionadora de la administración pública, que muchas veces se confunde. ¿Sí? Por eso estamos haciendo todo este recuento. Si seguimos el gráfico, entonces vamos a advertir algunos espacios necesarios donde las potestades públicas tienen que actuar, pero que no basta con la legislación ni con impartir justicia. Por ejemplo, ¿quién va a actuar inmediatamente para limitar la libertad personal, la libertad privada, a efectos de salvaguardar, pero ya el interés público? Por ejemplo, eh, viene una carga de medicamentos que se ha advertido que es dañino para la sociedad y se va a vender el domingo. Estamos viernes, el domingo se puede vender. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a emitir legislación al respecto muy tarde. Vamos a abrir juicios penales. ¿Para qué? ¿Cuánto van a demorar? Y hasta eso ya se vendieron los medicamentos. Tenemos que actuar ya. Tenemos que limitar esa libertad de comercio a efectos de garantizar el interés público. Esas son medidas de policía administrativa. O incluso actuar previamente. Cuando, por ejemplo, estableciendo el deber de que los ciudadanos cuenten con autorizaciones para ejercer su libertad. Y ejemplos hay muchos. Uno no puede conducir sin licencia de conducir. Uno no puede edificar sin licencia de edificación. Uno no puede tener un negocio sin licencia de funcionamiento. Y su certificado de ITSE también. ¿Sí? Uno no puede ser abogado si no tiene la licencia de abogado, que es el título de abogado.
Uno no puede portar armas sin el permiso adecuado. ¿Y a quién le pide permiso? Al Estado, que se ejerce a través de potestades públicas. Pero la potestad pública de legislar, de impartir justicia, no. Entonces, ¿cuál es? Potestad administrativa. Todo aquello que no sea potestad legislativa ni potestad jurisdiccional va a calzar en la potestad administrativa. ¿Sí? Yendo un poco más allá, ya un ejemplo y con esto culminamos las diferencias entre funciones administrativas y funciones legislativas o jurisdiccionales, ¿sí? Se entiende que la función administrativa debe perseguir un interés general, ¿sí? Entonces, el análisis siempre gira en torno a cuál es el interés general que debo de perseguir y cómo es que la administración pública lo va a conseguir, ¿sí? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos eh, un interés general, que los profesionales actúen éticamente, ¿sí? Que si es que yo voy a contratar un abogado, tenga la seguridad de que no me va a ser desleal, de que no le va a pasar información a la parte contraria, que no se va a vender, que va a defender mis intereses adecuadamente, con integridad. Que si yo voy al médico, también tengo que tener la confianza de que va a actuar adecuadamente conforme a los protocolos médicos, ¿sí? Entonces, la conducta proba del ejercicio profesional, eh, al menos de algunos campos muy sensibles, es muy importante y por lo tanto constituye interés general, ¿sí? Entonces, si constituye interés general, debe de actuar las potestades públicas. En estos casos, ni la legislación ni el Poder Judicial a través de impartir justicia puede hacer algo concreto, algo inmediato. Entonces, es función administrativa. ¿Qué puede hacer? Imponer sanciones, previos procedimientos administrativos sancionadores a los profesionales, digámoslo así, a los abogados, por ejemplo, que incurren en infracciones éticas, en infracciones reprochables en el ejercicio libre de su profesión, ¿sí? Pero existe una característica importante de la función administrativa que no se cumple con otro tipo de funciones, que es la función administrativa se puede delegar. Conforme al principio de adecuación, incluso, no es necesario que le ejerza directamente el Estado. Lo que importa en la administración pública es que se actúe. Eso es lo que importa, que se satisfaga el interés público de la mejor manera. Entonces, si es que un privado lo puede hacer, que lo haga. Porque lo que importa es la finalidad, que se garantice el adecuado ejercicio de la función administrativa. Es por ello que en la LEPAC, por ejemplo, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, tenemos reconocimiento de entes privados como entidades de la administración pública, pese a que su personería jurídica es de derecho privado. Pueden ejercer función administrativa por delegación, por autorización, por concesión de una entidad de la administración pública que primigeniamente tiene esa función y además también debe de garantizar siempre la protección del bien jurídico al cual se le ha encomendado proteger. Entonces, la titularidad, por ejemplo, de un servicio público, que también es competencia de la administración pública, siempre va a ser del Estado, pero el hecho de garantizar directamente ese servicio público como servicio de saneamiento, pues lo puede hacer un privado. Y en el caso del interés público del de la conducta proba, de la conducta ética de los profesionales. Entonces, en nuestro país se ha encomendado, y en muchos países también, se ha encomendado estas funciones administrativas a gremios profesionales existentes. En este caso, por ejemplo, los colegios de abogados. Los colegios de abogados tienen dentro de sus competencias funciones administrativas. O sea, aparte de sus funciones privadas vinculadas con el bienestar de sus agremiados, también tienen función administrativa vinculada con las conductas éticas, el control ético del ejercicio libre de la profesión, que es una función administrativa porque se está garantizando el interés público a través de esto. Entonces, primero, las actividades administrativas se delegan en limitar la libertad personal, el ejercicio de la libertad. ¿Mm? Segundo, se entiende que si es que la administración pública limita ello, también la puede fiscalizar. Porque si no, ¿quién sería, no? Es decir, se necesita fiscalizar
que los administrados cumplan adecuadamente las normas, ya sea para luego instaurar procedimientos o para simplemente registrar y sacar información y generar una base de datos, digamos. No necesariamente sancionar, solamente fiscalizar, ¿sí? Fiscalizar el cumplimiento de esas obligaciones que limitaban la libertad privada. ¿Sí? Porque no basta, por ejemplo, exigir que los negocios tengan licencia de funcionamiento, sino hay que ver in situ si tiene o no tiene, si cumple con la normativa o no cumple con la normativa. Eso es fiscalización. ¿La fiscalización a quién le compete? A la administración pública. ¿Por qué? Porque no se puede realizar ello a través de la potestad legislativa ni a través de la potestad jurisdiccional. ¿Sí? Ese análisis se hace para las siguientes actividades también y vinculada mucho con la potestad sancionadora de la administración pública, que también se constituye como una actividad sancionadora. Estos tres actividades forman una triada, como las actividades de policía propiamente dichas, es decir, la limitación, la fiscalización y la sanción. Pero en específico, con la actividad de policía nos referimos a la primera, pero también se puede considerar actividad de policía las tres en conjunto, ¿sí? Dependiendo de la doctrina que podamos leer. La idea es entonces que la administración pública tiene potestades para limitar el ejercicio de la libertad, para fiscalizar el cumplimiento de esa regulación que limitaba el ejercicio de la libertad y para sancionar, en caso así lo considere necesario, en mérito al incumplimiento eh, de esa normativa, ¿no? Y cuando constituye infracción. Luego de ahí tenemos otras actividades que no podemos profundizar en esta sesión, que es, por ejemplo, fomentar buenas conductas, porque como todo apunta al interés general y a través de la sanción se persigue el interés general, también a través del fomento de buenas prácticas, ¿no? Desincentivamos malas prácticas a través de la potestad sancionadora, pero también podemos fomentar buenas conductas a través de la actividad de fomento. ¿Mm? Y finalmente también garantizar servicios públicos en específico conforma parte de las actividades administrativas. Es decir, en general, actuar, ¿no? Si podemos delimitarlo en una palabra todas las actividades administrativas, estamos hablando de actuar ya, inmediatamente, razonablemente de manera inmediata, ¿sí? Ahora, frente a ello, frente a la diferencia de las medidas administrativas, medidas de policía administrativa y sanciones administrativas, ¿sí? Podemos ver que ambas son una consecuencia desfavorable a los intereses de un administrado. ¿Por qué? Las medidas de policía limitan la libertad del administrado y las sanciones administrativas generan una carga hacia el administrado. Entonces, ambos son desfavorables para los intereses particulares del administrado, pero se entiende que son adecuados para salvaguardar el interés general. Pero tienen fines distintos en mérito a lo que estábamos hablando de funciones administrativas, ¿sí? Primero, cuando hablamos de medida de policía administrativa, el fin no puede ser sancionar, sino resarcir el daño o impedir que la infracción se siga cometiendo o que siga desplegando sus efectos o que se pueda coadyuvar con en las investigaciones. No, en el caso en concreto, si es que una empresa está vendiendo productos en mal estado, entonces, lejos de sancionarle, hay que hacer algo ya para resarcir el daño. Hay que hacer algo ya, hay que actuar, independientemente de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Vinculado, claro que sí, pero partiendo de que las actividades son distintas. Una es actividad de policía administrativa, netamente como una medida de policía administrativa, y la otra es una sanción. Que la finalidad de una sanción administrativa es prácticamente causar daño al administrado para desalentar la comisión de otra infracción, así como también de disuadir en conductas de otros administrados al ver que se le está sancionando a su compañero, por ejemplo. Entonces, tienen un objeto distinto, porque una medida de policía administrativa tiene como objeto proporcionar una respuesta rápida ante el peligro. Si, por ejemplo, estamos viendo que un restaurante está eh, vendiendo comida en mal estado, ¿qué hacemos? Lo cerramos. Una respuesta rápida ante el peligro. Van a decir, no, me están sancionando sin previo procedimiento administrativo. No, no es una sanción.
Es una medida de policía. Lo que queremos es impedir que la infracción se siga cometiendo, desplegando sus efectos y a través de una respuesta rápida. ¿Sí? Esa es una medida de policía. A veces se confunden, ¿por qué? Porque en la realidad, ante los ojos, pues parece que es lo mismo, ¿sí? Pero debemos de evaluar los fines y el objeto. ¿Sí? Cambio, el objeto de la sanción administrativa es la represión administrativa, pero como se reprende, entonces ameritan garantías procedimentales. Se entiende de esta forma, entonces, que cuando se imponen medidas de policía administrativa, no existen esas garantías procedimentales, no existe ese procedimiento garantista. Se pueden imponer entonces medidas de policía administrativa sin descargos, sin los argumentos de defensa, solamente con la declaración unilateral de la administración pública, como toda potestad pública. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que un vehículo de transporte informal va conducido por una persona que no tiene licencia de conducir y ese vehículo tampoco tiene certificados y está yendo a más velocidad de lo permitido. ¿Qué hacemos? Lo detenemos y vemos que está llevando a 5 familias con menores de edad y todo. ¿Qué hacemos? Le instauramos un procedimiento administrativo sancionador para que luego presente sus descargos y le decimos, ya, chao, de los 5 días presenta tus descargos y que siga avanzando, que siga transitando, o lo detenemos. Le decimos, no vas, interrupción del viaje como una medida de policía administrativa. Se entiende, ¿no? Es lógico que son necesarias las medidas de policía administrativa y también es lógico que estas son atribuibles a la administración pública porque exigen un actuar inmediato, un actuar rápido, y dentro de las cuales entonces no estamos hablando de garantías de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Bien. Ahora, si hacemos un desarrollo de estas medidas de policía administrativa, ¿sí? Tenemos dos, las medidas provisionales y las medidas correctivas, ¿m? Que tienen la diferencia en cuanto a su objeto, a su objeto y por ende al momento en que son emitidas. ¿Por qué? Porque las medidas provisionales tienen por objeto asegurar la eficacia de la resolución que podría recaer. Si por ejemplo, la medida va a ser de una clausura, entonces como una medida provisional se puede determinar este mandato para asegurar la eficacia de la resolución que luego del procedimiento administrativo sancionador pueda existir. En cambio, una medida correctiva tiene por finalidad restituir el estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción administrativa y por lo tanto, si estamos hablando de anterior a la comisión de la infracción administrativa, entonces significa que se tiene que determinar previamente, para la imposición de una medida correctiva, que el administrado es responsable y que incurre en una infracción. ¿Y cómo se determina que ha incurrido en una infracción? Con la determinación de responsabilidad, es decir, con el cumplimiento de los 3 elementos del triángulo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Hecho, pruebas y norma jurídica a través de un procedimiento administrativo sancionador. Por lo tanto, de acuerdo a la oportunidad en que estas medidas provisionales se adoptan, se da en el transcurso del procedimiento administrativo sancionador. Es decir, las medidas provisionales se dan antes de la sanción, y las medidas correctivas se dan con la sanción. Por lo tanto, las autoridades competentes son distintas. ¿Quién puede dictar medidas provisionales? El órgano instructor, al inicio del procedimiento administrativo sancionador. Te inicia un procedimiento administrativo sancionador y te imponen medidas provisionales. Por ejemplo, no estás eh, vulnerando las normas de la libre competencia a través de una publicidad engañosa. Esa publicidad está contratada para 5 meses. Hasta lo que dure el procedimiento sancionador puede ser que se siga vulnerando las normas de publicidad engañosa. Entonces, como una medida provisional, la autoridad competente ordena el cese de esa publicidad.
al inicio del procedimiento administrativo sancionador. No como una medida correctiva, sino como una medida provisional. En cambio, las medidas correctivas sí las impone el órgano sancionador, es decir, cuando culmina un procedimiento administrativo sancionador previa determinación de que existe responsabilidad. Y en este caso, medidas correctivas se las denomina también como sanciones, pero no forman parte de la potestad sancionadora administrativa, sino de la actividad de policía administrativa, porque la finalidad en esto siempre es restituir al estado gravoso, restituir al estado anterior. No es la finalidad imponer una sanción, como si la multa, por ejemplo. Esa sí es una sanción propiamente dicha. Entonces, aquí podríamos determinar que las medidas correctivas son medidas accesorias a la sanción. Ahora bien, cuando se determina una medida provisional antes del procedimiento administrativo sancionador, se denomina como medida anticipada, que también se puede hacer. Medida preventiva, medida anticipada. Ahora, debo de señalar una cosa. La denominación de estas medidas puede resultar indistinta de acuerdo al ámbito material en el que nos encontremos. ¿Por qué? Porque las potestades administrativas sancionadoras también se les ha encomendado, por ejemplo, a las municipalidades. Entonces, existen muchas entidades que pueden emitir regulación distinta. Puede ser que, por ejemplo, a las medidas anticipadas las denominen medidas preventivas, o a las medidas anticipadas las denominen medidas provisionales, y las medidas provisionales las denominen medidas correctivas, generando toda una confusión. Pero es simplemente denominativo, ¿sí? En doctrina se establece esta distinción y lo importante es saber, uno, que todas estas son medidas de policía administrativa, que no se constituyen como sanción y que en todo caso las medidas correctivas se imponen por el órgano sancionador previa determinación de responsabilidad, pero no para sancionar al administrado, sino para retornar o restituir el estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción administrativa. Y además que se pueden adoptar estas medidas de policía administrativa incluso al inicio del procedimiento administrativo sancionador, como antes del procedimiento administrativo sancionador. Determinando entonces que las medidas provisionales tienen garantías distintas a las medidas correctivas. Porque las medidas correctivas son previo procedimiento administrativo sancionador, es decir, una de las garantías es el debido procedimiento. En cambio, las medidas provisionales tienen las garantías simplemente de la legalidad, es decir, que sean dispuestas por la autoridad competente a través de la ley, reserva de ley también porque solamente pueden dictarse medidas provisionales que sean dispuestas por ley. La autoridad administrativa no puede crearse competencias para adoptar medidas provisionales, tiene que darlas el legislador. Y también razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque las medidas se constituyen, estas medidas de policía se constituyen como limitaciones a la libertad de los ciudadanos. ¿Sí? Para perseguir el interés general. Entonces debe de haber una correspondencia lógica y proporcional entre la afectación que le está causando al ciudadano con las garantías del interés general. Acá, por ejemplo, tenemos medidas provisionales, ¿no? Y si alguien nos pregunta, ¿son sanciones sin procedimiento administrativo sancionador? No, no son sanciones, no tienen esa naturaleza jurídica. Están en el marco de las actividades de policía de la administración pública. Ahora, una de esas medidas importantes, por ejemplo, es la clausura de establecimiento. ¿Sí? Si la clausura de establecimientos es definitiva, entonces se constituye como una medida correctiva, accesoria a la sanción administrativa, o si no, ya también denominada una sanción administrativa per se. ¿No? ¿Por qué? Porque en algunos enunciados normativos o algunas ordenanzas municipales las califican como tal, ¿no? Sanción administrativa. Pero la clausura de establecimientos temporal es una medida preventiva, es decir, no es una sanción. Por lo tanto, antes de culminarse el procedimiento sancionador, incluso al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se pueden dictar la clausura de establecimientos de forma temporal ante la presunta comisión de una infracción administrativa para corregir, para evitar que se siga manteniendo esa conducta, para garantizar el interés general. Pero para ello hay ciertas reglas. La medida temporal, entonces, como medida preventiva,
solamente se puede dar a través de estos supuestos, ¿no? Primero, primero, que exista un peligro inminente. Se entiende por la razonabilidad, ¿no? No vamos a cerrar un establecimiento si no existe un peligro inminente. ¿M? Por ejemplo, que las construcciones se puedan caer. Eminentemente se van a caer. Por ejemplo, que exista un peligro inminente ante riesgo de incendio. Peligro inminente debidamente acreditado es un supuesto de clausura de establecimiento temporal. Si, por ejemplo, ¿no? Existe una norma municipal aplicable al ámbito municipal sobre los comercios, digamos una tienda, un establecimiento comercial, se indica que los productos que estén a la venta o cualquier aviso no pueden ir más allá de los límites del establecimiento, ¿no? Es decir, no puedes poner productos en la vereda. ¿Sí? Pero si pones un peligro, una canasta, por ejemplo, en la vereda, eso sería un peligro inminente. Y si no sería un peligro inminente, entonces no hay forma de disponer una clausura solamente por esa situación. No obstante, hay muchas municipalidades que todavía lo hacen, ¿no? Y hay que estar peleando, hay que presentar descargos, hay que presentar solicitudes, señalando que no se incurre dentro de sus supuestos, porque a veces las municipalidades solamente establecen medidas preventivas, medidas temporales, sin encauzar a los supuestos establecidos, simplemente porque hay una vulneración a la norma. Pero si solamente hay una vulneración normativa, entonces no cabe la posibilidad de que se dicten medidas de policía administrativa, sino que se siga el procedimiento administrativo sancionador solamente. Entonces, siguiente supuesto, que no tenga licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque si no tiene el título habilitante para ejercer esa actividad económica, por ejemplo, no sabemos si es que cumple con la regulación adecuada. Entonces, si no tiene licencia, también es un supuesto para la clausura del establecimiento. Otro que sí tenga licencia, pero que realice un giro distinto. Y ojo, giro significa actividad económica, ¿no? O sea, no cualquier actividad, sino actividad económica que realice ese servicio. ¿Sí? Siguiente, afectación al ambiente, ¿no? En general, afectación a la salud, al medio ambiente, si por ejemplo se está quemando en un establecimiento, se está afectando el ambiente, entonces la clausura sería adecuada. Pero, como una característica elemental respecto de todos estos supuestos, y que se entiende lógica también, es que sean circunstancias insubsanables en fiscalización. Nos recordemos el ejemplo antes dado. Si es que existe un incumplimiento normativo porque una tienda tiene un cesto fuera de su establecimiento, está en la vereda, ¿es una circunstancia insubsanable en fiscalización? No, es una circunstancia que se puede subsanar, ¿no? Que viene el fiscalizador municipal y le dice, señor, usted está incumpliendo esta normativa. Ah, ya, perdón. Hay que subsanar. Entonces, si se puede subsanar en la fiscalización, no hay forma de que se disponga la clausura temporal, porque esta medida debe de ser razonable y equilibrada a los intereses del administrado con los intereses generales. Existen otras reglas también importantes para esta clausura de establecimiento de forma temporal, que es autoridad competente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los municipios muchas veces caen, o si no caen sabiendo que solamente puede dictar estas medidas temporales el gerente de fiscalización, se quejan un poco de la regulación, porque la ley es muy garantista en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, no cualquier autoridad de la municipalidad puede dictar una medida de clausura temporal. Es decir, un fiscalizador común no lo puede hacer. Tiene que hacerlo el gerente mismo de fiscalización. Y ojo acá, no puede ser con una firma sobreescaneada que utilice el fiscalizador, porque se entiende que el gerente tiene que avalar esto. Entonces el gerente tiene que autorizar la clausura temporal de un establecimiento específico para que tenga validez. Si no, no tiene validez. No es la autoridad competente. ¿Mm? Otro, el modo que ya hemos visto a veces seguramente en las calles, los precintos u otros medios que impidan el acceso al público, dependiendo de la razonabilidad del caso, ¿no? Si ya es demasiado el incumplimiento normativo, la desidia y el desacato del administrado, entonces se pueden poner esos bloques de cemento que hemos visto seguramente en las noticias, en algunos centros. ¿M?
Y tercer punto, el levantamiento, que también es un asunto muy criticado por parte de las autoridades ediles, pero que se constituye como una garantía para los administrados, que es que si es que la finalidad de estas medidas temporales es la corrección de las conductas de los administrados, entonces si se subsana la conducta observada, entonces correspondería el levantamiento. Y el procedimiento incide en que los administrados tienen 48 horas perdón, los administrados al momento de subsanar estas conductas reportadas, fiscalizadas y constatadas por el fiscalizador, por la entidad de la administración pública y dictadas por el gerente de fiscalización a través de una medida de clausura, si subsana esas observaciones, lo comunica a la autoridad administrativa, en este caso a la municipalidad. Y si pasan 48 horas y la municipalidad no se pronuncia, se produce el levantamiento automático. Entonces, eso hace que las gerencias de fiscalización, cuando dicten medidas de levantamiento, estén apuradas, tengan que actuar. Y ojo, no son 2 días hábiles, ¿ah? Son 48 horas. Entonces, si yo presento el viernes en la mañana mi subsanación, la municipalidad tiene que trabajar no solamente el viernes, sino también sábado, sino también domingo, para evaluar esas circunstancias, para pronunciarse al respecto, porque si no, si llega el domingo en la mañana, ya las medidas son levantadas automáticamente. Y el administrado tendría que presentar solamente su escrito de subsanación, el que es con fecha viernes en la mañana y ya pasó domingo y no ha habido ninguna respuesta. Si la carta recién de las observaciones llega el lunes, por ejemplo, ya muy tarde, ya pasó las 48 horas, la medida ya se levantó automáticamente. ¿Sí? Ahora, ya hemos visto sobre recursos, esto ya hemos visto en la anterior sesión, y ahora vamos a ver sobre el análisis para la determinación de responsabilidad y de sanción, evidentemente, de sanción administrativa. Antes vamos a ver si tenemos preguntas sobre el tema, ojo, sobre el tema, porque a veces vamos a tener también preguntas sobre disciplinario y ahí tenemos un poco de problemas. A ver, vamos a ver. Ver, sí, ya decía ya. ¿Los trabajadores bajo régimen 728 en el sector público se les puede abrir PAT? Sí. Si la resolución de alcaldía declara improcedente un pedido de resolución de pedido que si la resolución de alcaldía declara improcedente un pedido, ¿ok? Una resolución gerencial puede declarar procedente el pago dependiendo de las competencias. Ojo, aquí no hablamos solamente de competencias de jerarquía, sino competencias materiales. No significa que la máxima autoridad administrativa pueda hacerlo todo, ¿no? Aquí no aplica el criterio de quien puede lo más, puede lo menos, sino el criterio que aplica es el criterio de competencias. Y en ese caso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es que se ha determinado que el jefe de recursos humanos es el encargado de imponer sanciones de suspensión sin goce de remuneraciones, ¿sí? El alcalde de esa municipalidad no lo puede hacer. No significa que como es alcalde puede hacer todo aquello que hacen sus subalternos o los servidores que están por debajo de la estructura jerárquica de él. No funciona así. Funciona en materia de competencias, ¿sí? En razón de competencias. A ver, HR dice, con respecto a la clausura de un local, esta nueva ley, la ley 31914, que regula el cierre temporal o definitivo de establecimientos comerciales en el Perú, nos dice que la clausura temporal es dispuesta por el agente de fiscalización o quien haga sus veces, de acuerdo con la estructura orgánica de cada municipalidad, y que esta función es indelegable, pero en realidad quien anda mayormente en campo son fiscalizadores. Sí, eso es cierto. ¿Mm? Mi pregunta se enfoca más a qué debe hacer un fiscalizador si está sin el subgerente y detecta in situ infracciones de algún establecimiento. Si ellos, fiscalizadores, no tienen la competencia para cerrar un local, ¿cómo entraría la figura de la policía de la administración pública? Ya que si cierran el local, el administrado puede hacer sus descargos alegando que no tiene potestad, incluso puede generar responsabilidad allí por abuso de autoridad, ¿no? Porque no tiene las atribuciones, el fiscalizador. Y en ese caso lo que se hace es levantar el acta la constatación, nada más, pero no disponer las medidas preventivas, sino remitirlas hacia gabinete, es decir, hacia el área de fiscalización y la gerencia de fiscalización se constituye in situ para determinar las medidas preventivas. ¿Sí? Eso es lo que se hace en aquellos casos donde los fiscalizadores advierten.
Pero por otro lado, lo que hace, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que hizo hace 2 semanas, me parece, para lo de Mesa Redonda, fue que eh, fueron en conjunto, en operativo, con el gerente de fiscalización y control de la Municipalidad Metropolitana para dictar no solamente el acta de fiscalización, no solamente el acta de imputación de cargos para el inicio del procedimiento administrativo sancionador, sino también, además, el acta de clausura. Entonces, son tres. Cuando no tenemos al gerente ahí, solamente podemos levantar las dos primeras. Si tenemos al gerente, la tercera, que es el acta de clausura, ¿no? Como una medida preventiva. Y en ese caso, si no tenemos al gerente in situ, solamente con los dos, y respecto del acta de fiscalización, se puede remitir a gabinete para que se constituya la autoridad competente, que en este caso es el gerente de fiscalización, y a fin de que pueda dictar las medidas preventivas en caso si se consideren necesarias y razonables. Ahora, ya pasando la policía administrativa, vamos a hablar sobre la actividad sancionadora de la administración pública. Existen principios de la potestad sancionadora administrativa que los más importantes considero que son cuatro en específico, ¿sí? Legalidad, culpabilidad, debido procedimiento y razonabilidad. Que incluso estos principios pueden sernos útiles para entender cómo se despliega el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa de forma escalonada. ¿Por qué? Porque para el inicio del procedimiento administrativo sancionador se tendría que formular una imputación conforme al principio de legalidad y culpabilidad. Si es que se cumplen ambos principios, si es que se cumplen ambos principios, entonces que se instaura el procedimiento administrativo sancionador. Y dentro del desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se debe respetar el principio del debido procedimiento, con las garantías que este tiene. Y después, cuando se culmine el procedimiento y aún se siga determinando que existe responsabilidad en el administrado, por cuanto no se ha vulnerado la legalidad y se ha atribuido la responsabilidad a través del principio de culpabilidad, entonces se deberá respetar el principio de razonabilidad. Es decir, el principio de razonabilidad solamente se aplica cuando previamente se ha determinado responsabilidad administrativa. Bien lógico también, ¿no? Si es que no se determina responsabilidad en el administrado, ¿cómo vamos a evaluar la razonabilidad de la sanción a imponerse si no se le va a imponer ninguna sanción? ¿No? La razonabilidad, como principio de la potestad sancionadora de la administración pública, importa por cuanto nos va a permitir justificar la sanción específica que se vaya a imponer. ¿No? Ahora, analicemos un poco más allá. ¿No? Legalidad y culpabilidad. Estas son garantías. Y cuando hemos hablado de potestades sancionadoras, potestades públicas, hemos visto también que toda potestad sancionadora, perdón, toda potestad administrativa debe de cumplir con la legalidad. Y mucho más aquella que genera cargas al administrado, que va en contra de los intereses del administrado. El principio de legalidad es mucho más fuerte entonces para el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa. Aquí en principio tenemos a la legalidad propiamente dicho, es decir, que la potestad sancionadora provenga de la ley, que la entidad de la administración pública, que la autoridad administrativa tenga competencias que devengan de la ley, que vengan de la ley para instaurar procedimientos administrativos sancionadores y para sancionar. Si no existe esa ley, no se puede. Por ejemplo, ¿no? En los procedimientos disciplinarios, ¿cuál es la ley? La ley del servicio civil. La ley del servicio civil genera esta vinculatoriedad, estas competencias hacia las autoridades instructoras, ¿no? Hacia los jefes inmediatos, hacia las oficinas de recursos humanos. ¿No? ¿Por qué mi jefe inmediato me va a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario? Ah, porque la ley lo dice. No es porque lo quiera así sencillamente, sino porque la ley le da esa competencia. Siguiente, tipicidad. Tipicidad respecto de las infracciones, ¿no? Las infracciones no solamente tienen que tener un sustento legal, sino también tienen que estar descritas adecuadamente de forma que se genere seguridad en el administrado de cuáles son las conductas que puedan generar reproche. Aquí el punto clave es seguridad, certeza. Y ojo que la tipicidad administrativa tiene sus matices. Igual esto es debatible, ¿no? Porque algunos creen que las garantías de tipicidad de la administración pública son las mismas que las garantías de tipicidad de la potestad penal. Es decir, que todo tiene que estar en la ley, que la ley misma describa la conducta.
Y eso es algo muy difícil en la administración pública porque el derecho administrativo sancionador es mucho, pero mucho más amplio que el derecho penal en cuanto a infracciones, en cuanto a materias, en cuanto a conductas observables. Entonces, sí es difícil codificar todas los delitos con relevancia penal. Entonces, es imposible prácticamente codificar todas las conductas con relevancia respecto al derecho administrativo sancionador. Y por ello, entonces, se habilita la tipicidad por remisión. Es decir, que existan tipos abiertos o incluso genéricos, pero que a través de la aplicación y el labor de subsunción, las autoridades administrativas puedan construir una imputación en contra del administrado. El ejemplo típico aquí en procedimientos administrativos disciplinarios, por ejemplo, está la falta de negligencia en el desempeño de las funciones. La falta de negligencia en el desempeño de las funciones es de tipo abierto, porque no nos está diciendo negligencia en el desempeño de función de qué función en específico. Se entiende que cada servidor, cada funcionario tiene funciones propias, incluso si se le irrogan roles adicionales a su cargo, a su puesto, también van a tener mayores actividades que desarrollar, mayores labores en específico. Entonces, las funciones son muchísimas. Dentro de una unidad organizacional nomás, cada quien tiene diferentes funciones para que puedan trabajar ordenadamente conforme a los procesos de sus actividades de trabajo. Entonces, codificar todo ello y establecer faltas de negligencia en el desempeño de sus funciones para cada uno sería una labor prácticamente imposible, titánicamente imposible. Por lo tanto, resulta mejor, más adecuado que solamente exista la falta de negligencia en el desempeño de las funciones y que sean las autoridades administrativas las encargadas de completar esa tipificación a través de los cuerpos normativos, a través de las normas internas, los documentos de gestión que contienen esas funciones propias a cada puesto, a cada rol, a cada cargo, para determinar, por ejemplo, si un servidor que es asistente legal y que tienes por funciones revisar los plazos de interposición de los recursos administrativos, entonces se le puede imputar, usted ha sido negligente en el desempeño de su función de computar los plazos administrativos. ¿Sí? Y de esa forma se completa la tipicidad de la conducta. Entonces, la tipicidad se advierte también la tipicidad por remisión en el campo del derecho administrativo sancionador, ¿no? Que incluso se remita a normas que no son legales, que son infralegales, que son normas incluso menores que cualquier reglamento, que un decreto supremo. Pueden ser lineamientos, directivas, con tal que genere certeza en el administrado respecto de lo que está prohibido y lo que no. ¿No? Ahora, otro punto importante, cuando hablamos de derecho administrativo sancionador, de procedimientos administrativos sancionadores, solamente resultan exigibles aquellas normas que son publicadas también. Si no ha sido publicada, si la administración pública ha emitido esa norma, pero no lo ha hecho de conocimiento, pues evidentemente no es exigible y no se puede generar esta tipicidad por remisión. ¿Mm? Siguiente, y retroactividad. Se entiende que la idea es generar certeza en el administrado de lo que está prohibido y lo que no. Por lo tanto, las normas futuras no podrían ser, las normas no podrían ser aplicadas hacia el pasado. Se emite una norma y esta tiene vigencia hacia el futuro. Siguiente, culpabilidad. Si hemos dado cuenta, el brazo izquierdo de la responsabilidad administrativa sancionadora es meramente objetivo, ¿no? Hablamos de legalidad, tipicidad y retroactividad. Pero nos estamos olvidando específicamente de la conducta o de la valoración subjetiva de la conducta, y esa es la culpabilidad en estricto. Tenemos aquí diferentes subprincipios de la culpabilidad, ¿no? La causalidad, la responsabilidad por el hecho, la capacidad de imputación y la culpabilidad propiamente dicho. Estos cuatro existen por cuanto cuando la ley del procedimiento administrativo general habla y nos dice que la responsabilidad administrativa es subjetiva, entonces se deben de garantizar tanto el subprincipio de causalidad como responsabilidad por el hecho, como capacidad de imputación o como el de culpabilidad. No obstante,
Bajo esa denominación, la Ley de Procedimiento Administrativo General despliega la causalidad y la pone en un artículo distinto. Pero eso no significa que se deba de entender a la causalidad dentro de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque todo está vinculado a la valoración de una conducta. La causalidad establece el análisis de la atribución de una conducta hacia el hecho lesivo. Es decir, que yo sea responsable de ello por una conducta que se ha cometido. Por ejemplo, ¿no? Eh, Alguien se estacionó indebidamente en un lugar donde no se debía estacionar. ¿Constituye infracción? Constituye una infracción. ¿A quién se le va a sancionar? ¿Al propietario o a la persona que se estacionó? Por principio de causalidad corresponde a la persona que cometió la infracción. ¿Sí? Entonces el propietario, si es que se le instaura un procedimiento administrativo sancionador, tendría que decir, por principio de causalidad, esa conducta no me resulta atribuible a mí. Pero alegándolo, ¿no? Porque si no, se presume porque has sido tú, porque tú eres el propietario. Se tendría que acreditar que no he sido yo, ¿no? Quizás con medios probatorios diversos, ¿no? Fotografías, videos, un contrato de alquiler, lo que fuese. Después, responsabilidad por el hecho. Responsabilidad por el hecho en el sentido de que lo que se valora es la conducta atribuida y no así las consecuencias que se hayan generado. Las consecuencias son importantes, sí, pero para valorar la afectación causada cuando estemos evaluando, analizando la sanción proporcional adecuada al caso concreto. Pero no soy responsable por las consecuencias en sí en potestad sancionadora administrativa. Acá no se está tratando de indemnizaciones, no, no estamos hablando del derecho administrativo civil en cuestión de indemnización por responsabilidad extracontractual, por ejemplo, donde se entiende que lo que se quiere es remediar. Aquí yo soy responsable por el hecho nada más. Se valora las consecuencias, sí, pero no para la determinación de responsabilidad, sino para la determinación de una sanción proporcionalmente aplicable. Siguiente, capacidad de imputación. Se requiere que el administrado tenga la capacidad subjetiva, ¿sí?, de conocer que su conducta es indebida. Entonces aquí también se podrán valorar la idiosincrasia del administrado, también se podrá valorar la capacidad mental del administrado para razonablemente entender si tenía capacidad respecto de la imputación, capacidad de raciocinio respecto de la imputación. Y finalmente, culpabilidad. En la culpabilidad valoramos la intencionalidad de la acción o de una negligencia al menos acreditada. Porque si es que el administrado eh, no tenía capacidad para actuar de forma distinta, entonces no es responsable, por más que los hechos lesivos hayan sucedido. Por más que los hechos lesivos hayan sucedido. Porque no se advierte factores de negligencia ni tampoco de intencionalidad. Ojo acá importante, cuando cumplimos los tres primeros elementos hablamos de responsabilidad objetiva y cuando cumplimos los cuatro hablamos de responsabilidad subjetiva. Cuando el principio de culpabilidad en la Ley de Procedimiento Administrativo General nos dice que la responsabilidad es subjetiva, por regla general, y solamente será objetiva cuando la ley lo disponga así, entonces estamos hablando de que a veces la culpabilidad en estricto, es decir, la valoración de si una conducta importa por ser intencionada o por o una negligencia acreditada, eh, no se va a ver en todos los casos. Por ejemplo, en temas de ambientales, no se ve la culpabilidad en estricto, solamente responsabilidad objetiva. En temas de llamadas silentes, llamadas en broma a las centrales de emergencia, no se ve responsabilidad subjetiva, solamente objetiva. Solamente se valora quién es el titular de la línea y ya, y el titular de la línea debió de haber cuidado su bien y no permitir que se hagan este tipo de llamadas. Que fue mi sobrino, que fueron mis amigos, no, nada, no importa. No se valora la negligencia ni la intencionalidad. Entonces, en esos casos, la forma de advertir en sencillo si va a operar la responsabilidad objetiva o la responsabilidad subjetiva es ir a la ley especial. Si la ley especial nos dice que aplica responsabilidad objetiva, entonces no se valoran criterios de intencionalidad ni negligencia. Pero si es que no nos dice nada, entonces aplica responsabilidad subjetiva. Por ejemplo, la ley de servicio civil no nos dice nada respecto a la culpabilidad. Solamente se remite al cumplimiento de los principios de la potestad sancionadora administrativa conforme a la ley de procedimiento administrativo general. Por lo tanto,
Para determinar responsabilidad administrativa disciplinaria, sí es necesario valorar los cuatro subprincipios de culpabilidad, es decir, la culpabilidad en estricto, es decir, el análisis de una conducta negligente o de una conducta intencionada conforme a qué falta se le está imputando. Ahora, si es que se instaura este procedimiento administrativo sancionador, se deben de respetar las garantías de un debido procedimiento. Las garantías de un debido procedimiento ya hemos visto que se remiten a tres en específico, ¿no? Primero, conocer; segundo, defenderme; y tercero, obtener una decisión. Conozco, me defiendo y obtengo la decisión. Respecto al conocimiento, tengo derecho a que se me notifique debidamente, pero siempre buscando la finalidad, ¿cierto? Entonces, si me notifican mal, pero yo he tomado conocimiento y no he puesto peros al respecto, no he presentado obstáculos al respecto, digamos, me han notificado no en mi domicilio, sino en otro lado, y he tenido conocimiento y he firmado el acta de notificación, entonces estoy debidamente notificado, ¿sí? Incluso en la negativa se puede, respecto a la debida notificación, que no sea domicilio, siempre y cuando la ley especial lo permita así. Por ejemplo, en tránsito, ¿no? O en transporte, cuando el conductor mismo sea el agente infractor, la notificación se hace in situ, ¿sí? No se le notifica al domicilio, y eso está correcto, una debida notificación. Siguiente, para conocer la garantía del conocimiento es una garantía amplia. Entonces yo tengo derecho a conocer sobre mi caso en cualquier momento, ¿no? Por acceso permanente. Más aún cuando se traten de procedimientos administrativos sancionadores. ¿M? Ahora, cuando conozco, puedo defenderme. Entonces, la habilitación del conocimiento me permite a mí ejercer mi derecho de defensa. Por lo tanto, si es que no me notifican bien, si no me permiten acceder al expediente en cualquier momento de forma inmediata, están recortando mi derecho de defensa, porque no me permiten conocer sobre lo que me voy a defender, sobre lo que voy a establecer mis argumentos de defensa. Estos argumentos de defensa se pueden presentar a través de descargos o alegatos, ¿sí? La oportunidad es la misma, perdón, la sustancialidad es la misma, ¿no? No existe diferencia entre lo que se pueda presentar como descargos y lo que se pueda presentar como alegatos, porque en ambos se pueden presentar pruebas, en ambos se pueden presentar argumentos de defensa, en ambos se pueden ofrecer pruebas, cuestionar argumentos de la entidad, se pueden cuestionar medios probatorios. La diferencia está en la oportunidad, porque los descargos tienen una oportunidad específica, ¿no? Son 5 días hábiles por lo general, luego del iniciar el procedimiento administrativo sancionador. En cambio, la ley del procedimiento administrativo general vinculada a la potestad sancionadora dice que se puede presentar alegatos en cualquier momento del procedimiento. Entonces, en fase instructiva puedo presentar alegatos, puedo presentarlos. En fase sancionadora puedo presentar alegatos, puedo presentarlos. La diferencia aquí está en que el plazo de descargos, como es un plazo específico, durante el transcurso de este plazo, la autoridad administrativa solamente tendría que esperar a que el administrado presente sus argumentos de defensa. En cambio, como los alegatos pueden presentarse en cualquier momento, la administración pública puede seguir laborando, puede seguir realizando sus acciones de investigación, sus acciones de instrucción al respecto dentro de ese procedimiento administrativo sancionador. Y si es que, por ejemplo, los alegatos del administrado llegan después del informe final de instrucción, ya no se puede retrotraer los actuados, ¿no? El administrado no puede decir, bueno, que valore, por favor, el órgano instructor mis argumentos que estoy presentando en forma de alegatos, porque los alegatos caen en el momento en el que se presentan y no retrotraen las actuaciones de la administración pública, ¿no? Y finalmente, informe oral, ¿no? En el informe oral, pues, la ley dice que corresponde informar cuando corresponda al procedimiento administrativo especial. Prácticamente, cuando un procedimiento especial dice específicamente que existe el derecho al informe oral, entonces este tiene que ser respetado. Si en tu procedimiento especial, por ejemplo, el procedimiento de sancionador de tránsito, no dice que tienes la oportunidad específica de solicitar y desarrollar un informe oral, es porque no tienes ese derecho, ¿sí? El informe oral en el procedimiento disciplinario lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde veamos las garantías, porque seguramente van a estar diciendo en los comentarios, hey, pero en el informe oral no se respeta en un procedimiento disciplinario, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Pero como pieza importante a consignar es que el informe oral se debe de ejercer cuando la normativa especial así lo establezca.
¿No? Si la norma dice debe desarrollarse el informe oral, debe de programarse el informe oral cuando así haya sido solicitado, entonces es que existe el derecho al informe oral. Y per se ninguna autoridad administrativa, por más tribunal administrativo que sea, podría ir en contra de esto. ¿Mm? Siguiente, la garantía de obtener una decisión, ¿no? Ya sabemos, no cualquier decisión, sino una decisión debidamente motivada, motivación interna, motivación externa, dentro de un plazo razonable que en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, el plazo razonable está ligado a la caducidad administrativa. Los procedimientos pueden durar solamente 9 meses. 3 meses más si es que de forma motivada se indica la ampliación de plazo, ¿no? Pero por regla general, 9 meses. Un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? No disciplinario en específico, sino sancionador. 9 meses. Si no, ¿qué pasa? Caduca. La caducidad impide a la entidad de culminar ese procedimiento. ¿Sí? Pero eso no impide que se instaure otro procedimiento administrativo sancionador respecto de esa infracción. Es decir, es decir, que dentro del campo del plazo de prescripción de la potestad sancionadora administrativa, que son de 4 años, ¿sí? Dentro de ese campo se instaura el procedimiento administrativo sancionador. Y ese procedimiento sancionador solamente puede durar 9 meses. Si es que pasan los 9 meses y no se culmina, entonces este procedimiento caduca y la autoridad administrativa puede iniciar nuevamente el procedimiento. Si este caduca, nuevamente el procedimiento. Y luego ya no podría iniciarlo porque ya transcurrió el plazo de prescripción de 4 años. El plazo de prescripción de 4 años, entonces, es la habilitación de la entidad para instaurar procedimientos administrativos sancionadores. Y finalmente, la decisión de impugnabilidad, que ya lo hemos visto en la anterior sesión cuando hemos visto recursos administrativos, ¿no? Toda decisión administrativa resulta ser impugnable, ya sea en segunda instancia administrativa a través del recurso de apelación, o si no, a través de la demanda de acción contenciosa administrativa para recurrir al Poder Judicial, que también tiene mucha vinculación con lo que habíamos visto, ¿no? Las actuaciones de la administración pública están sujetas a un control jurisdiccional. Y por tanto, también las sanciones administrativas entran dentro de esta categoría. Ahora, ¿cómo se desarrolla el procedimiento? Pues generalmente es como vemos arriba, como vemos en la línea del tiempo de arriba. Se imputan cargos, se ha dibujado a través de un triángulo porque la determinación de responsabilidad tiene tres elementos, recordemos, hechos, medios de prueba e infracción administrativa, ¿sí? Por eso está la imputación de cargos y esa imputación se va a analizar a lo largo del procedimiento. Se entiende que los descargos son presentados por el administrado en contra de esa imputación de cargos, ¿sí? Es decir, en los descargos puede decir el administrado, los hechos no me son atribuibles a mí, o las pruebas están indebidamente valoradas, o yo presento nuevas pruebas, o también la norma jurídica que se está aplicando no resulta aplicable al caso concreto, o se está interpretando indebidamente, ¿sí? Atacando cualquiera de las tres aristas de ese triángulo. Luego de allí se analizan los cargos en función de los descargos a través de un documento que se llama informe final de instrucción y se remite nuevamente al administrado para que presente descargos o a veces también se denominan como alegaciones. En algunos procedimientos especiales se denominan como descargos a, ante el informe final de instrucción o segundo descargo, por así decirlo, dentro del procedimiento administrativo sancionador, para finalmente decidir sobre esa imputación. Ahora bien, existen procedimientos especiales cortos en materia sancionadora, por ejemplo, tránsito. Sí, tránsito, transporte, paz sumario, que le dicen, procedimiento administrativo sancionador sumario, donde prácticamente solo existe la imputación de cargos, los descargos y ya no hay informe final de instrucción, sino de frente van a la decisión sobre la imputación. ¿Es constitucional este procedimiento que prácticamente va en contra de las garantías establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General? Depende de cómo lo veamos, ¿no? La ley de procedimiento administrativo general, si bien es cierto, establece que tiene que existir una etapa para la emisión de un informe final de instrucción y este paso sumario no va afín a ello, se podría señalar que este paso sumario es menos garantista. ¿Sí? Pero hasta el momento no existe ningún pronunciamiento que declare la inconstitucional de este procedimiento corto, por así decirlo. ¿Mm? Ahora, a ver, me preguntas.
A ver, pregunta. Con respecto a la publicación de las ordenanzas, he visto que muchas municipalidades solo publican las publicaciones del RASA y del quiz, ajá, más no el RASA y el quiz de manera completa. ¿Es válido solo publicar las resoluciones? ¿No va en contra del principio de legalidad? Sí, el principio de legalidad tiene un subprincipio importante que es el principio de publicidad. Se entiende que las normas no pueden ser aplicadas, no pueden ser exigibles bajo el cumplimiento de los administrados si es que no han sido publicadas. Y lo que dice aquí es ¿no? Lo que dicen es cierto. A ver, algunas municipalidades no publican adecuadamente sus normas. Entonces, para garantizar las actuaciones del administrado, lo que se puede hacer es solicitar por transparencia que remitan la norma que aprueba la infracción y también así el documento que dispone su publicación. Porque muchas veces no los tienen, ¿no? A veces algunos gobiernos locales pecan de desordenados y no encuentran ello o simplemente no encuentran porque nunca lo hicieron, ¿no? Y de esa manera, si no es público, no puede ser exigible. Incluso esto ha sido determinado como una barrera burocrática el año pasado por Indecopi, ¿no? Que señala que no puede ser exigibles aquellas normas municipales que no han sido debidamente publicadas. Ahora, caducar el procedimiento administrativo sancionador corresponde instaurar procedimiento administrativo disciplinario al servidor que dejó caducar el trámite. Sí, depende de la negligencia atribuible, ¿no? Si es que hay una vulneración al procedimiento y que se genera el reproche por negligencia en virtud del principio de culpabilidad, entonces sí se puede generar responsabilidad, en este caso funcional, en contra del servidor que ha dejado caducar el procedimiento. Pero ojo, no se genera como una consecuencia directa. No, no es que solamente baste acreditar que se ha generado la caducidad de un procedimiento administrativo sancionador para determinar responsabilidad funcional en este caso, porque se tiene que valorar los insumos. En toda imputación por negligencia, lo que importa es un análisis de insumos, es decir, evaluamos la capacidad de acción del servidor en este caso. ¿Pudo haber actuado de otra manera? La entidad le otorgó las herramientas suficientes como para no dejar caducar ningún procedimiento administrativo sancionador. Porque supongamos que la caducidad sea, eh, no sea algo extraordinario en la práctica de esa entidad, de esa unidad organizacional. ¿Por qué? Porque no tienen mucho presupuesto para contratar personal, punto número uno. Y dos, la carga laboral sea excesiva y que tenga mucha carga pasiva al respecto. Lo cual se genera como lógica que algunos procedimientos caduquen. Ya, eso sería responsabilidad del servidor que está encargado? Podríamos advertir que no, o al menos no necesariamente. Y es por eso que se deben de analizar los insumos con los que ha contado el servidor, ¿no? Insumos, por ejemplo, recursos logísticos, recursos humanos, también el tiempo, ¿no? Si se le ha remitido al órgano sancionador, por ejemplo, 400 procedimientos administrativos sancionadores para la emisión de resoluciones que van a caducar el día lunes y caducan de los 400, caducan 20, ¿podría determinarse responsabilidad por negligencia? Quizás no. ¿Mm? Pues ese análisis de insumos se tiene que valorar en cada caso concreto. ¿Sí? Ahora, si una papeleta impuesta por infracción al tránsito es inicio de procedimiento administrativo sancionador, formalmente puede ser que sí, salvo que se indique que lo ha emitido una autoridad que no es competente. ¿Sí? Por ejemplo, si no es una municipalidad, es la policía, por ejemplo, en esos casos actualmente se está cuestionando mucho y se ha señalado ya que la policía no te podría iniciar procedimientos administrativos sancionadores pese a que los ha hecho, ¿no? Igual esos casos se tienen que valorar en cada circunstancia en concreto para determinar si constituye un acto administrativo de inicio de procedimiento administrativo sancionador o no, vinculado con los requisitos de validez. Y uno de esos es la competencia, ¿sí? La competencia. Bien, ahora, en tanto se determina la existencia de razonabilidad, perdón, la existencia de responsabilidad, se entiende que la siguiente pregunta es, ¿qué sanción le aplico? ¿Qué sanción le aplico al administrado que ha incurrido en una infracción administrativa? Para ello, la razonabilidad tiene dos dimensiones, la razonabilidad normativa y la razonabilidad aplicativa. Es decir, primero la razonabilidad que está establecida en la norma, que dice el legislador que es razonable, y luego la razonabilidad que va a dictar la autoridad administrativa sobre el caso concreto. Cuando el legislador establece las sanciones que podrían ser aplicables ante una infracción, evidentemente hace un análisis general.
y de lo que consideran infracciones más graves, infracciones menos graves. ¿Sí? Pero otro sentido ya es la racionalidad aplicativa, donde la autoridad administrativa evalúa ese caso concreto, esa conducta en específico en el marco de circunstancias que rodean al caso. Pasemos a la razonabilidad normativa. En la razonabilidad normativa, el legislador puede optar por dos caminos. Uno, la normativa reglada y otro, la normativa discrecional. Con normativa reglada, el legislador establece la sanción aplicable directamente al caso concreto, según la infracción. Por ejemplo, la infracción A tiene por multa 3 UITs. Se entendería que es una razonabilidad normativa reglada porque ya le está señalando a la autoridad administrativa cuál es la sanción proporcional al caso concreto. Y eso en la práctica haría que no se realice el análisis de razonabilidad, que la autoridad administrativa no valore criterios de graduación, porque ¿para qué va a valorar las circunstancias del caso concreto si solamente va a poder imponer un tipo de sanción? Que en este caso del ejemplo son 3 UITs de multa. Entonces, la razonabilidad normativa reglada, entendida así, en sentido estricto, implica desconocer el principio de razonabilidad. Por lo tanto, por ejemplo, Morón Urbina en su libro de multas administrativas rechaza, y creo yo que con justa razón, la razonabilidad normativa reglada, por cuanto desconoce la existencia de razonabilidad, porque la razonabilidad implica el deber de evaluar los criterios de graduación, es decir, valorar el caso en concreto. ¿Y cómo es que entonces se podría entender que existen eh, sanciones específicas adoptadas por el legislador? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que una infracción tenga por sanción de 3 UITs? Y Morón Urbina señala que esa sanción sería la sanción máxima aplicable. Es decir, cuando el legislador dice que frente a una infracción la sanción es la de 3 UITs, te está diciendo a ti, autoridad administrativa, que la máxima sanción aplicable son 3 UITs. Entonces se permite la adopción de una sanción menor conforme a las circunstancias del caso concreto. De esta forma, entonces, pese a ser razonabilidad normativa reglada o pese a ser razonabilidad normativa discrecional, donde se establece, sí, un parámetro de sanción de un techo mínimo y un techo máximo, todo da pie a la razonabilidad aplicativa, que dentro de ese rango establecido por el legislador, o al menos el techo máximo establecido por el legislador, la autoridad administrativa debe valorar siempre los criterios de graduación conforme lo dicta la ley. Afectación causada, por ejemplo, qué tanto daño ha hecho el administrado con su conducta. Representación personal, quiere decir qué es lo que ha pensado el administrado. ¿Lo ha hecho para beneficiarse? Pues lo ha hecho para beneficiar a un particular, lo ha hecho para generar daño en específico. El contexto, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho antes y qué es lo que ha hecho después? Antes ha tratado de ocultar la comisión de su falta o después quizás ante la comisión de su infracción lo ha reconocido, ha reconocido su inconducta. Esas circunstancias que son eh, ajenas, vinculadas, pero ajenas a la conducta imputada, son importantes para determinar cuál es la razonabilidad de la sanción aplicable a cada caso concreto. También la condición personal, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de alguien que no tiene antecedentes o estamos hablando de alguien que incluso tiene reincidencias en la conducta que se le está sancionando? Estas circunstancias se valoran y hacen ver que existen casos más reprochables que otros y que la ley establece que se deban de evaluar. Ahora, en la realidad, esto no se cumple. En la realidad, estos criterios de que siempre debe de generarse la evaluación de los criterios de graduación en el marco de la razonabilidad aplicativa, no se cumplen en procedimientos administrativos sancionadores. ¿Por qué? Porque se está interpretando indebidamente la razonabilidad normativa reglada. Se está interpretando, conforme había señalado antes, que si es que el legislador o si es que la ordenanza municipal está dispuesta que ante una infracción determinada la sanción va a ser de 3 UITs, 3 UITs es la sanción y no hay forma de bajarlo. Entonces, eso hace desconocer la existencia de criterios de graduación, vulnerando la ley de procedimiento administrativo general. Por lo tanto, me parece que se deben de democratizar
los pensamientos, en este caso de Morón Urbina, que no es que Morón Urbina se le haya ocurrido tampoco, ¿no? Esto viene de doctrina extranjera también, sobre el respeto de la razonabilidad de la potestad sancionadora administrativa. Entendiendo que cuando la norma dice que se establece una sanción determinada para la comisión de una infracción, realmente te está diciendo que esa es la máxima sanción que resulta aplicable. Tal cual como sí lo hacen en los procedimientos disciplinarios, por ejemplo. Esta idea también puede ser malentendida en procedimientos disciplinarios, pero no tanto como en potestad sancionadora administrativa, ¿no? Por ejemplo, en procedimientos disciplinarios a veces se malentiende que el inicio de un procedimiento disciplinario o en el inicio del procedimiento disciplinario se está recomendando una sanción, ¿no? Digamos, se inicia el procedimiento disciplinario Juan Pérez y se recomienda la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones de 12 meses. ¿Sí? La verdad no debe de entenderse de esa forma, porque la razonabilidad se evalúa en tanto se determine la existencia de responsabilidad y eso se hace al finalizar el procedimiento. Por lo tanto, el correcto entendimiento me parece que en este caso es, se inicia el procedimiento administrativo, en este caso disciplinario, ¿sí? Y se indica, se determina, se decide que en caso se considere la existencia de responsabilidad, la máxima sanción aplicable va a ser la suspensión sin goce de remuneraciones por 12 meses. ¿Cambian las palabras? Sí, pero también cambia la idea. Es decir, no se está recomendando la imposición, se está indicando un techo máximo. De ahí para abajo, normal. No se está recomendando 12 meses, se está decidiendo que 12 es lo máximo. Por ello, en el acto de inicio de PAT ¿se decide qué? Se decide iniciar el procedimiento, ¿se decide qué? Se decide cuáles van a ser las autoridades competentes, se decide cuál es la conducta imputable, se decide cuál es la norma jurídica que se ha vulnerado, se decide cuál es la falta disciplinaria, en este caso que se ha cometido, y se decide cuál es la máxima sanción que pueda resultar aplicable. Y frente a estas 6 limitaciones, el órgano sancionador actúa. No puede modificarlo. El órgano sancionador no puede modificar la conducta por el cual se ha iniciado el procedimiento. El órgano sancionador no puede modificar las normas que han sido sujetas a evaluación para formular la imputación. El órgano sancionador no puede disponer una sanción mayor a la señalada en el acto de inicio de ese procedimiento. Esas son limitaciones. Entonces, si se entiende de esa forma, entonces, cuando el órgano instructor dice se inicia el procedimiento, en este caso disciplinario, bajo la sanción máxima aplicable de suspensión, nos está señalando que definitivamente tenemos que cumplir con la razonabilidad aplicativa a través de criterios de graduación. Porque no es una razonabilidad aplicativa reglada, donde sí o sí se tiene que poner 12 meses, por ejemplo. Y esto genera también otra idea que seguramente lo vamos a profundizar en la siguiente clase donde veamos solamente disciplinario. Se puede iniciar procedimiento disciplinario solamente indicando como máxima sanción aplicable la suspensión sin goce de remuneraciones sin establecer específicamente si es de 10 meses, si es de 7 meses, si es de 12 meses. ¿Por qué? Porque el máximo legal está establecido en la ley y la ley dice que el máximo es de 12. Si al inicio se determina no una sanción recomendada, sino la máxima sanción aplicable, y se está diciendo que es la de suspensión, y la máxima sanción de suspensión es de 12 meses, entonces ese es el techo máximo. Igual lo vamos a profundizar en la sección donde veamos procedimientos administrativos disciplinarios, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a culminar con algunos casos que veamos. A ver, tengamos acá. Caso 1. Tenemos una medida preventiva de clausura hasta que se regularice la conducta, una infracción que puede ser pasible de una multa de 5.000 soles y poco más, por desarrollar o permitir que se desarrollen actividades simultáneas y o adicionales sin haber informado previamente a la municipalidad mediante declaración jurada. ¿Sí? En este caso, el hecho es que se constató que la administrada ha adicionado el giro de negocio de agente bancario no contemplada en la licencia de funcionamiento. ¿Sí? Cuando hablamos de esta infracción por desarrollar o permitir que se desarrollen actividades simultáneas, estamos hablando de actividades netamente comerciales, giros.
¿No? La ley de funcionamiento define al giro como la actividad económica. De esta forma, entonces, si, por ejemplo, yo tengo la licencia de funcionamiento para vender juguetes, ¿sí? Y en la parte de atrás tengo un almacén donde guardo mis juguetes míos propios, que voy a vender mi mercadería. Entonces yo no tengo el giro de almacén, porque no me dedico a eso, no es mi actividad económica. La actividad económica implica aquello por lo cual yo lucro. Si yo alquilase, por ejemplo, tengo un edificio y alquilo almacenes, ese sí es el giro de almacén. Pero si tengo mi propia mercadería, no. En este caso, aquí sí era un giro económico porque se estaban realizando servicios de agente bancario, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Parece que se adecua tanto el hecho con la tipicidad, las pruebas, entiendo yo que existen fotografías adicionadas al acta de fiscalización. No obstante, si analizamos el triángulo de la imputación, hechos, medios probatorios y norma jurídica vulnerada, tendríamos que adicionar una norma en este caso, ¿sí? Que es que la ley de licencia de funcionamiento establece que para servicios bancarios, en este caso de agentes bancarios, no se necesita realizar ninguna comunicación, no se necesita realizar ningún trámite hacia la autoridad administrativa, en este caso la municipalidad. Por lo tanto, si no se realiza, no se necesita realizar ninguna acción, no se podría imponer una sanción o indicar que se ha incurrido en la infracción de no informar previamente a la municipalidad sobre la actividad simultánea o adicional realizada, porque eso contrariaría la norma de la ley marco de licencia de funcionamiento. ¿Sí? Listo. Caso 2, entonces tenemos otro. Por utilizar indebidamente las áreas de circulación horizontal y o vertical o la vía pública atentando contra la seguridad. Esto es un caso también real y ya les estaba mencionando un poco antes, ¿no? ¿Qué nos dice aquí el fiscalizador, el que inició el procedimiento administrativo sancionador? Al momento de la inspección se constató local con atención al público, teniendo afuera de su local, cito, esto es real, una sombrilla con 3 metros y una silla con una jaba de maíz. Conclusión, se encontró local ocupando vía pública. Aquí lo que tenemos que hacer es un análisis de tipicidad, ¿sí? Si la descripción de la infracción es por utilizar indebidamente las áreas de circulación horizontal o vertical, hasta allí estamos todos de acuerdo, porque se ha utilizado indebidamente las áreas de circulación, ¿sí? Bueno, en este caso la vía pública, ¿sí? Pero, pero la infracción establece atentando contra la seguridad. En ese caso, quien tiene el deber de motivar, él tiene el deber de justificar y señalar por qué se estaría atentando contra la seguridad, no es el administrado, es la entidad, es la autoridad administrativa. Quien al momento de iniciar el procedimiento no solamente tiene que decir que se ha utilizado indebidamente la vía pública, sino que se haya atentado con esto a la seguridad. ¿De qué manera? Y aquí en principio no lo dice. Podríamos colegir que no se atenta contra la seguridad del hecho de que haya una silla con una java de maíz, por ejemplo, ¿no? Y que simplemente se estaba ocupando la vía pública. Y aparte, que se entiende la finalidad de esta infracción en tanto el bien jurídico protegido es la seguridad, porque la medida correctiva aplicable al caso es la demolición. ¿Cómo es posible que se vaya a demoler simplemente porque existe una sombrilla puesta en la vereda con una silla con java de maíz? No tiene sentido. Parece ser que la autoridad administrativa está aplicando indebidamente una infracción que no corresponde a los hechos constatados. Parece ser que la conducta que la infracción pretende sancionar son aquellas instalaciones que atentan contra la seguridad o construcciones que atentan contra la seguridad y que invaden el área de circulación o la vía pública. Y por eso la medida correctiva es la demolición. Por eso el código es de muy grave. Por eso la multa es tan alta. ¿El local de estudio jurídico requiere licencia de funcionamiento municipal? Sí requiere. Sí requiere. Y además la licencia, ¿no? El título de abogado. No cualquiera puede poner un estudio jurídico.
y en la licencia de funcionamiento también te piden el ITSE, ¿no? Dentro del marco. Si es que está dentro de las categorías de infraestructuras que no son riesgosas, entonces aplica simplemente la aprobación automática en ese caso, ¿no? Se presenta la declaración jurada de que todo está bien, con los formatos aprobados por la municipalidad, la ley de funcionamiento, y se entiende por garantizar el derecho. ¿No? Pero bajo constatación posterior de que específicamente pues, las construcciones sean adecuadas para el giro de negocio que se esté autorizando. ¿Sí? Bien, en este caso entonces el análisis gira en torno a estos tres puntos. Primero, en rigor del principio de tipicidad, los hechos no calzan en el supuesto normativo. ¿Por qué? Porque existe, bueno, en este caso es de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? En el CISA, que es el cuadro de infracciones y sanciones administrativas, se señala que la infracción está ubicada en el acápite de la seguridad pública. Es decir, existe esta infracción ¿para qué? Para proteger la seguridad pública. Por lo tanto, toda la subsunción de los hechos debe de interpretarse sobre una conducta que transgrede la seguridad pública. Tal es así que el tipo infractor incluso dice, ¿no? Y ahí se subraya, la utilización indebida de las áreas de circulación horizontal o de la vía pública tienen que atentar contra la seguridad. Por lo tanto, para la comisión de esta infracción, no bastaría que el administrado haya utilizado indebidamente la vía pública, sino también que se haya atentado materialmente contra la seguridad. Y de esta forma, entonces, también podríamos advertir un análisis de razonabilidad, ¿no? Porque según la razonabilidad legal, la razonabilidad normativa, la multa es muy amplia para el supuesto de hecho que se está indicando, ¿no? Para los hechos que han sido materia de fiscalización. Y la medida correctiva es incompatible incluso con los hechos. De la cual, de esta forma, entonces, podemos advertir incluso que las medidas correctivas impuestas por la norma también nos permiten interpretar cuáles son los alcances de la infracción, es decir, cuál es la razón de ser de la infracción. Caso 3, ¿sí? Y con esto me parece que culminamos. Multa de 178.000 soles con 200. 178.200 soles, dos UITs. Descripción: por demoler sin contar con la licencia de edificación o autorización municipal. ¿Qué dice el caso? En inspección ocular, fecha 14 de marzo de 2023, personal técnico del Cuerpo de Vigilancia Metropolitana se apersonó al inmueble ubicado en tal lugar y se constató trabajos de demolición en ejecución de un ambiente en el interior del inmueble en estudio, remoción de escombros, maquinaria en movimiento en un área aproximada de 18 metros cuadrados. ¿Sí? Y en este caso, tenemos dos puntos. No sé si he puesto lo siguiente. A ver, un ratito. Ah, no, sí, está bien. Ya, primero, punto número uno, la competencia. La competencia, la legalidad. Si se ha realizado una evaluación técnica, en este caso propia de un ingeniero civil o propio de un arquitecto, entonces este tiene que tener la habilitación legal para hacerlo. Aquí la imputación de cargos incide en demoler sin contar con la licencia de edificación o autorización municipal. ¿Sí? Tendría que existir un pronunciamiento técnico. Y en este caso, ¿existe un pronunciamiento técnico? Sí, existe un pronunciamiento técnico conforme al informe, valga la redundancia, presentado por el Cuerpo de Vigilancia Metropolitana, ¿no? Dice el personal técnico del Cuerpo de Vigilancia Metropolitana, que en este caso habría sido suscrito por una persona que no cuenta con el título universitario de arquitecto. Y en ello nos preguntamos, una persona que no cuenta con el título, digamos solo es bachiller en arquitectura, ¿puede emitir informes profesionales vinculados a la potestad sancionadora administrativa? Y la respuesta siempre es, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? La ley tendría que establecerlo. Y aquí la ley 28966, que regula el ejercicio profesional del arquitecto, señala que el profesional que ejerza labores de arquitectura y de docencia requiere poseer grado académico y título profesional de arquitecto conforme a ley.
Y después, la ley 16.053 dispone que los cálculos, peritajes, informes, para tener valor legal, deberán ser autorizados por un arquitecto. ¿Y quién es el arquitecto? Arriba nos dice, el que tiene título profesional de arquitecto otorgado conforme a ley, en este caso, la ley universitaria. ¿Mm? Con indicación de su título y número de registro de matrícula de su colegio profesional. Entonces, no solamente requiere título profesional, sino también requiere colegiatura. ¿Para qué? Para garantizar el interés público. Recordemos que uno de los intereses públicos es el control ético del ejercicio libre de las profesiones. Por eso es función administrativa la potestad sancionadora que ejercen los colegios profesionales sobre las profesiones. ¿No? Entonces, todo eso está ligado aquí. Es por ello que es necesario que para realizar este tipo de labores hablemos con una persona que tiene título de arquitecto conforme a la ley y además que esté inscrito en el colegio profesional para que se le pueda realizar un control ético futuro. Porque si no, no se le puede generar un control a una persona que ejerce labores profesionales sin que esté inscrita en un colegio profesional. ¿Mm? Luego dice, en este orden de ideas tenemos que la persona que emitió el informe en el cual se ha realizado un análisis donde ha concluido que se han realizado trabajos de demolición, lo cual se entiende como un peritaje de carácter técnico y además ha realizado un cálculo para la determinación de una multa sobre la base de una cifra de 18 metros cuadrados, ¿sí? Se debería de analizar si es que cumple con la aptitud técnica legal establecida en los anteriores cuerpos normativos. Y felizmente tenemos la búsqueda del portal de la SUNEDU, ¿no? Donde claramente podemos advertir si una persona cuenta con esos títulos técnicos o no, o de lo contrario, si es que el registro no está actualizado, que ya sería atribución de SUNEDU, que la persona en específico lo presente y diga lo contrario con las pruebas acreditadas, ¿no? Pero de todas formas ya el registro nos genera una presunción. Y en el registro, en este caso, se observa que no cuenta con los títulos adecuados, no cuenta con la condición habilitante de emitir este tipo de informes. Y si no cuenta con la condición habilitante de emitir estos informes no tienen valor legal. Y si no tienen valor legal, entonces no se sustenta la imputación, porque todo el factor probatorio de esta imputación estaba ligado al informe técnico. Si quitamos el informe técnico, no existe ya estándar probatorio evaluable. Y muy aparte de ello, para determinar que no solamente es la falta de aptitud técnica, sino la falta de aptitud material, es que se ha señalado en ese informe técnico que el área determinada es aproximadamente de 18 metros cuadrados. Desde la falta de precisión respecto del área involucrada genera afectación al administrado. ¿Por qué? Porque la multa se determina a razón de una multiplicación entre el área afectada bajo el factor, ¿dónde está? Acá creo que está, no, bajo el factor de la UIT, ¿no? Bajo una proporción de la UIT. Por lo tanto, si es que la persona técnica que establece un área aproximada vulnera la certeza, vulnera la seguridad jurídica y la determinación de una sanción aplicable que debe ser clara y expresa. No existiría previsibilidad y coherencia en ese sentido, ¿sí? Bien. Con esto entonces culminamos potestad sancionadora administrativa. Recordemos que cuando hablemos solamente de procedimiento, hablamos de esto de acá. Hablamos de imputación de cargos, descargos, análisis de cargos, que pueden ser alegaciones luego al análisis de cargos materializados en un informe final de instrucción, y finalmente la decisión sobre la imputación. Los tres primeros puntos se realizan en la fase instructiva del procedimiento administrativo sancionador y los dos segundos se analizan en la fase sancionadora del procedimiento administrativo sancionador, que en doctrina a veces se denomina como fase resolutora o fase decisiva, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente se va a sancionar, ¿no? Se instaura un procedimiento administrativo sancionador para delimitar el ejercicio de la potestad sancionadora, para evaluar si es que el administrado es responsable respecto de una imputación en concreto. Por eso es garantista. A diferencia de, recordemos aquí, las medidas de policía administrativa que no tienen este tipo de garantías, que se adoptan como respuestas rápidas para mitigar el peligro existente.
Con eso culminamos entonces y ya nos vemos el día de mañana, creo que sí, mañana para hablar todo específicamente sobre procedimiento disciplinario. Muchas gracias.